Señor, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida y amparada siempre con su protección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cumpliré mis promesas al Señor. Todos. Cumpliré tus promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradezco a las personas que se han quitado el cubrebocas, que tengan la bondad de ponérselo. Es importante que durante la misa se pongan su cubrebocas. Hemos llegado a este día tan esperado en medio de tantas incertidumbres por la pandemia en curso para celebrar el inicio de las fiestas patronales de nuestra parroquia, de nuestra ciudad. Quisiera dedicar 3 ideas a la reflexión de esta tarde, tomando en cuenta lo que hemos vivido, tomando en cuenta el día que celebra hoy la Iglesia y también lo que nos dice la Palabra Santa. Acabamos de llegar de un recorrido muy hermoso, breve,
para la costumbre y la tradición de las jornadas festivas, que son más prolongadas en la costumbre, en el calendario festivo de esta comunidad, pero que nos permite entender en su brevedad, en su colorido, en su alegría, lo que es la fiesta patronal de un pueblo. Si ustedes se fijan, hemos puesto entre la decoración de la iglesia unos pendones con la iconografía de Santiago Apóstol. Si ustedes recuerdan, los que frecuentan esta iglesia, en la Pascua hicimos lo mismo, poniendo distintas escenas de la resurrección del Señor en interpretaciones de distintos autores del siglo XVI al siglo XXI a lo largo de la historia. Porque queremos evocar que estamos celebrando la Pascua, y esa es la fiesta patronal en la vida de un pueblo. Es celebrar la segunda Pascua, es celebrar por segunda vez la Pascua. Porque cuando celebramos nosotros a los santos, celebramos la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte. Porque los santos asociados a Cristo en su muerte participan también de su gloriosa resurrección. Y cabalmente en la primera lectura, de una manera coincidente, la lectura que hemos escuchado este día, nos habla precisamente del Éxodo, del paso por el Mar Rojo, del paso del Señor liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y es precisamente el significado primigenio de la Pascua, el paso del Señor, el paso de la muerte a la vida. Es el paso del Señor en nuestras vidas, en aquellas personas en las que nosotros ponemos nuestra confianza, porque reconocemos como protectores y como modelos de nuestra vida, protectores en el cielo y modelos de nuestra vida en la tierra. Para nosotros es Santiago Apóstol. De tal manera, pidámosle a Dios que podamos vivir estas fiestas patronales verdaderamente como una segunda Pascua, la Pascua segunda que vivimos durante el año, para que esa alegría que caracteriza estas manifestaciones tan jubilosas cuando recorre el patrón Santiago las calles de nuestro pueblo, esa alegría nazca del corazón, que sea la alegría de los bienaventurados, la alegría a la que nos invita el Evangelio y que prometió el Señor a los que quieren ser discípulos del reino como Santiago Apóstol, para que Santiago nos enseñe a caminar por el camino del Evangelio y sea esa la alegría desbordante que brote del corazón. Segundo, la Iglesia celebra hoy la memoria de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Y es interesante cómo al iniciar el novenario la Iglesia nos pone delante de nosotros la memoria de la Santísima Virgen María. Es una coincidencia que el 16 de julio, que comienza el novenario de Santiago Apóstol, se celebre la Virgen del Carmen. ¿Y por qué es una coincidencia? Porque no podemos nosotros separar nuestra devoción a Santiago de nuestro cariño a la Virgen María. Hemos puesto una de las imágenes de los pendones, si ustedes se fijan al salir, con cuidado de los que están a mi derecha, a la izquierda de ustedes, una imagen donde está Santiago con la Virgen del Pilar. La devoción hispana de Santiago está asociada a la devoción de María. Y viene desde el Evangelio, porque dice el Evangelio que estando Jesús en la cruz le dijo a Juan, el hermano de Santiago, llévatela, es tu madre. Madre, él es tu hijo. Y desde aquel día el discípulo le llevó a su casa. Quiere decir a la casa de Santiago, porque Santiago y Juan eran hermanos. De tal manera que desde el Evangelio encontramos nosotros ese sabor mariano que caracteriza también a este pueblo. Nunca separemos nuestra devoción a Santiago Apóstol de nuestro amor y veneración a la Virgen María. Los dos, de alguna manera, nos enseñan el camino al cielo. Y yo creo que cuando volvemos la mirada a Joselito Mártir, precisamente con el amor mariano representado en su rosario y el cariño a Santiago Apóstol que desde tiempo inmemoriales se tiene en este pueblo, seguramente María y Santiago formaron también su corazón, ese corazón que después floreció como una rosa roja de su martirio. La tercera idea es la del Evangelio. En el texto del Evangelio encontramos nosotros una escena muy interesante donde va Jesús atravesando los sembradíos. Los discípulos comienzan a arrancar espigas porque tuvieron hambre, tenían hambre, y la mirada maliciosa de los fariseos le dicen a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Y entonces Jesús les responde con la fuerza de la palabra.
Podríamos decir muchas cosas acerca de este texto. Yo solamente quiero decir una en 2 puntos. Primero, la mirada maliciosa, la mirada del que está buscando lo malo en lo bueno, para hacer resaltar lo malo y disminuir la fuerza de lo bueno. Los discípulos habían adquirido una gran libertad. Tenían hambre, comieron de las espigas, tomando en cuenta la tradición bíblica, que en el Antiguo Testamento decía a los que cultivaban las tierras: cuando coseches, deja algo en el campo, para que los que van de camino y tienen hambre puedan arrancar espigas y comer. Es decir, los discípulos estaban haciendo lo que estaba permitido por la ley, pero la mirada maliciosa de los fariseos quería hacer aquello que en sí mismo no era malo, quería ponerle la sombra de una falta gravísima y de una ofensa en contra de Dios. Pidámosle al Señor que limpie nuestra mirada, que nuestra mirada no sea maliciosa. Cuando tenemos una mirada maliciosa, le andamos buscando 5 pies al gato, andamos buscando el diablo donde no está, y andamos siempre buscando lo malo en las buenas intenciones de muchas personas que están junto a nosotros, a las que no dejamos resplandecer la bondad de su corazón por la malicia de nuestra mirada. La segunda cosa es que hay una lectura diabólica de la Escritura. Estos hombres fariseos, con su mirada maliciosa, hacen una lectura como la que el diablo hizo cuando tentó a Jesús. Hay que tener mucho cuidado como creyentes de no hacer nosotros lecturas diabólicas de la Escritura. Es decir, cuando la palabra de Dios la queremos aplicar a nuestro propio propósito. Y no es raro que suceda, y es más frecuente de lo que nosotros pensamos, que instrumentalizamos la palabra santa para hacerla coincidir con nuestros propósitos y de esa manera manipular las conciencias de las personas que están junto nuestro. Pidámosle al Señor que Santiago nos enseñe a escuchar la palabra. Es interesante que leamos el Evangelio desde la mirada de Santiago y que aprendamos con Santiago a escuchar la palabra de Jesús. Es muy interesante cómo nos narra el Evangelio cuando Jesús dice, se dirigió a sus discípulos. Cuando digamos que el Evangelio dice esto, pensemos en Santiago, que escuchaba la palabra de Jesús y dejó que su palabra fuera formando su corazón. Dejemos a Santiago que forme nuestro corazón, contemplándolo como discípulo, para nosotros también ser discípulos, al estilo de Santiago Apóstol. Por eso las catequesis que desde el día 4 de julio están ustedes recibiendo, muchos en sus dispositivos celulares o en las redes sociales, nos están llevando en un camino espiritual de la mano del Evangelio a conocer el corazón de Santiago. ¿Cómo formó Jesús el corazón de Santiago? Con su palabra, para pedirle a Santiago que forme nuestro corazón y nuestro corazón sea semejante también al de Cristo. Pidámosle pues al Señor que estas fiestas patronales que iniciamos en su nombre sean propicias para que todos podamos ser discípulos del Señor al estilo de Santiago Apóstol. Que el Señor nos ayude y que así sea. Oh Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro don, a ti, dueño de las mies, recíbela por tu gran amor.
Oh Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro don, a ti, dueño de las mieses, recíbela por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Sigamos orando, hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la memoria de Santiago, el primer apóstol que participó en los reales del perdón de Cristo, podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, y debemos nosotros glorificar por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a toda la humanidad tu mensaje de salvación. Por eso ahora siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando.